El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 12, del verso 34 adelante. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa, indolente, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántos saben que cualquier rebelión es descubierta? ¿Y dónde se manifiesta la rebelión? Si una persona es rebelde, con seguridad esa rebelión sale por la boca. Tarde o temprano, sí o sí, las palabras rebeldes saldrán por la boca. Quien no conoce la autoridad no puede someterse a ella. Si uno manifiesta palabras rebeldes descuidadamente, sin ninguna reserva, se evidencia lo que tenemos en el interior. Y esa rebelión, tarde o temprano, va a salir por la boca, porque escrito está, de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago dijo que lo más difícil para domar es la lengua. Por lo tanto, cuando un individuo se rebela contra la autoridad, su lengua lo delata de inmediato. Sus razonamientos son expuestos y se conocen los pensamientos a través de la conducta. Y estas son áreas que tienen que ser confrontadas vez tras vez. No es una sola confrontación. ¿Por qué lleva el hijo? Por rebelde, ¿no? Porque sale ¿por dónde? Por la boca. Contesta, se queja, reniega con la boca. Y entonces uno puede ver o evidenciar la rebelión en esa persona. ¿De dónde viene la palabra filosofía? ¿Quién sabe? Filo significa amar y sofía significa pensamiento. El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente. Pueden aparecer a través de procesos racionales del intelecto, pueden aparecer a través de la meditación e inclusive a través de la imaginación. Por eso, cuando nos convertimos, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de la manera de pensar, porque tal como piensa el hombre, tal es él. O sea que lo que tienes en tu subconsciente, eso sos vos. Ahí en lo secreto lo que piensas, eso sos vos. Y cuando nacemos venimos con una mente limpia, como un papel en blanco donde se va escribiendo la historia de nuestra vida. La rebelión de un hombre se manifiesta en tres aspectos.
Primero, en nuestros dichos, en nuestra forma de hablar. Segundo, en nuestros conceptos. Y tercero, en las inclinaciones de lo que pensamos. O sea, lo que pensamos inclinan nuestro actuar. La única manera de cambiar es rindiéndose a Dios en estas áreas. Si no hay rendición, pocas esperanzas tendremos de ser liberados de la rebelión. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 10 al 12. Dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, quiere decir en liviandad, e inmundicia, que es inmundicia, es basura, es cochinera, y desprecian, relegan el señorío, la autoridad, son atrevidos, son contumaces, son tercos, son insistentes, no tienen temor de decir mal de las potestades superiores, que son las autoridades, los dirigentes, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto está hablando de la gente rebelde. Hablando mal de cosas que no entienden, conciben como animales irracionales, insensatos, nacidos para presa y destrucción, para ruina, perecerán, morirán en su propia perdición. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie los engañe con palabras vanas, palabras vacías, palabras superficiales, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las personas con personalidad rebelde pueden ser también definidos como insubordinados, ingobernables quiere decir, sublevados, amotinados, insurrectos, indomables, inconformistas. Una persona así no tiene buena fama. Son difíciles de controlar y además no aceptan normas sociales, no aceptan enseñanza, no aceptan disciplina. Fíjese que desde que llegamos a este mundo nos dicen cómo debemos pensar, qué debemos creer, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos. Nos dicen el camino que debemos elegir. Y todo eso está estudiado ya para vivir en sociedad y bajo normas, nos gusten o no. Y el comportamiento rebelde es una reacción hacia la tradición y hacia la autoridad que mantiene el mundo equilibrado. Y sin rebeldía la sociedad se convertiría en una obediencia ciega, carecería de creatividad, pero un exceso de la rebeldía crea también un mundo sin estructura y sin moral para vivir. Por eso es que Dios ha puesto autoridad en el matrimonio, autoridad en la familia, autoridad en la escuela, autoridad en la iglesia. Porque dice la Escritura en Romanos que las autoridades son puestas por Dios, pero los que hacen el bien no tienen que temer. Los que tienen que temer son los que se están portando mal. Porque la autoridad está para corregir. Imagínense que viniéramos al mundo y no hubiera autoridad en ninguna área. El hombre fuera totalmente ingobernable. La rebelión de un hombre se expresa por medio de su lengua.
Puede que aparente que esté de acuerdo con su autoridad en su presencia, pero cuando esa autoridad da la espalda, comienza a murmurar. Puede que guarde silencio también frente a la autoridad o superior y luego se vaya hablando en alta voz detrás de su espalda. ¿Pero qué está usando para mostrar su rebelión? Su boca. Su boca. Santiago capítulo 3, verso 8. Ningún hombre, dice, cuando dice hombre aquí también se está refiriendo a las mujeres. Ningún hombre o mujer puede domar, someter, sujetar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, no puede ser detenido, no se lo puede parar. Está llena de veneno mortal. Con ella, con la misma lengua, bendecimos a Dios y Padre. Y con la misma lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca, porque Dios no nos dio dos bocas, sino una, de una misma boca provienen bendición y maldición. Hermanos míos, dijo Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, por una misma grieta, ranura, agua dulce y agua amarga? Hermanos, ¿puede la higuera acaso producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre. El sabio y entendido entre ustedes muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen entre ustedes celos amargos, contención en su corazón, no se jacten, no se alaben, ni se mientan, ni se engañen contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende, no es la que procede de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, donde hay contención, allí hay perturbación, allí hay sedición, ahí hay rebelión y toda obra perversa, toda obra maligna. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, serena, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, quiere decir sin indecisión, sin titubeo ni hipocresía. La gente del mundo es rebelde y la gente de la iglesia, ya usted contesta. Cuando uno es rebelde, solamente está sirviendo a Dios de labios. ¿Por qué? Porque se somete aparentemente. La iglesia tiene un llamado a ser diferente. La obediencia debe ser de corazón. Y es fácil reconocer esta clase de obediencia personal por las palabras que salen de una boca. Las palabras son una fotografía de nuestros propios corazones, porque como es tu corazón, así sos vos. Si hablas palabras rebeldes sin ningún remordimiento, sin duda no te has encontrado con el Señor. Es más fácil decir palabras rebeldes que realizar actos rebeldes. Génesis, capítulo 2. Verso 16 dice, mandó Jehová
Dios al hombre. ¿Qué le mandó? De todo árbol del huerto podrás comer. Ese era el mandamiento, de todo. Más del árbol, le dijo, uno solo, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Cuál era la orden? No comerás. Esto era una advertencia, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Estaba la bendición, estaba la prohibición y estaban las consecuencias. La bendición: de todo árbol del huerto puedes comer. La prohibición: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Las consecuencias: porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 3:3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese de que dijo Dios, no comeréis de él. Y ella dijo, ni le tocaréis para que no moráis. Ella añadió descuidadamente a la palabra de Dios. Y sin embargo, dijo ella, no comeréis ni le tocaréis. Y sin embargo, ella fue la que lo tocó y comió. ¿Cuántos recuerdan a Can? ¿Quién era Can? Can era el hijo de Noé. Tenía 3 hijos. Sem, Can y Jafet. Can era rebelde. Divulgó la falta de su padre. Atiendan esto los hijos. Parece inofensivo, pero atiéndanlo. Génesis capítulo 9, versos 20 al 23. Dice, después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Después de cuándo? Después del diluvio, cuando salieron del arca, comenzaron otra vez a sembrar. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué sale de la viña? Uva. ¿Y qué se hace con la uva? Vino. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba desnudo en medio de su tienda. La tienda ya saben que era su carpa, su casa. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces Sem y Jafet, que eran los otros 2 hijos, tomaron ropas y comenzaron a caminar hacia atrás, andando hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre sin mirarle. Y así dice, no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué está demostrando aquí? Está mostrando que cuando uno habla para su padre, está deshonrándolo. Cuando uno habla en contra de sus padres, aunque sean con los otros hermanos, o aunque sea con personas extrañas, lo está deshonrando. Este hombre, este muchacho, este hombre, era porque era hombre, ya era casado, estaba deshonrando a su padre. Era como si dijera, vengan a verlo, papá está borracho allá, todo abierto. Todo despatarrado, desnudo allá. Lo está deshonrando. Otro ejemplo, Coré y su séquito censuraron duramente en público a Moisés. Números 16, del verso 1 al 3. Dice, Coré, hijo de Izar, nieto de Coat,
bisnieto de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, de la tribu de Rubén, juntaron gente. Verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Este Coré, con Datán, y Abirán y On más, levantaron gente del campamento y lograron reunir 250 personas de la congregación. Y todos los 250 eran líderes de la congregación. Eran del consejo, eran varones de renombre, y se juntaron los 250 con estos 4 contra Moisés y contra Aarón. Y le dijeron: ya basta de ustedes, porque toda la congregación, todos somos santos, no están ustedes los únicos santos. Y en medio de ellos dijo: está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes contra nosotros y sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, dice que se postró sobre su rostro y le habló a Coré y a todo el séquito, 254, diciéndole: mañana mostrará Jehová quién es suyo. Mañana mostrará el Señor quién es santo. Y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Hubo una rebelión en el campamento. Fíjese que 4 lograron reunir 250 rebeldes. Estaban pensando lo mismo que los 4, les creyeron y se juntaron en contra de Moisés. Pero Dios censura enérgicamente a los rebeldes, porque la rebeldía es un pecado grave. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 12 dice: pero estos, hablando de los rebeldes, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. La difamación procede de la razón. Si no conoces la autoridad, siempre, escúchelo bien, siempre vas a hablar palabras denigrantes, palabras que generalmente se originan en la razón. Can tenía razones para difamar a su padre. Estaba borracho, dando mal ejemplo. Estaba desnudo en su tienda, dando mal ejemplo. María tenía razones cuando habló contra Moisés, porque a Moisés le gustaban las morenas, las negritas. Por eso las 2 veces se casó con Cusita. Coré y su séquito con 250 dirigentes levantaron palabras calumniosas que se habían producido en la razón contra Moisés. Sin embargo, el que se somete a la autoridad vive bajo autoridad. Y entonces el maligno la va a pensar 2 veces antes de atacarte. ¿Por qué? Porque estás bajo autoridad, hay alguien que te defienda. Entonces, seguir a Cristo exige la liberación de la razón. Para seguir al Señor Jesucristo tenemos que sacarnos la razón. ¿Qué es lo que gobierna nuestras vidas? ¿La razón o la autoridad? Cuando uno razona las cosas de Dios, se pierde la bendición. Las cosas de Dios no se razonan. Moisés, por ejemplo, nunca sacó los ojos de Dios.
Nunca. Él vio muchas cosas y actuó como si fuera ciego. Quiere decir que vivía encima de la razón. Él estaba mirando, lo estaba mirando todo. Él vio cómo era Datán, Abirán, Coré, él lo vio todo. Vio cómo se estaban levantándose en el campamento, pero actuó como si fuera ciego, porque él vivía encima de la razón. Sabe que Dios quiere eso de cada uno de nosotros y a veces es difícil. Es difícil cuando se nos afloja la coraza de justicia. Entonces vienen los dardos y nos dañan. Cuando está bien puesta la coraza, nada penetra. Cuando está bien puesta la armadura, nada penetra. Pero si está floja, daña, hay daño. Dios no quiere que nos permitamos estar ofendidos por nada ni por nadie. Porque Él quiere que actuemos como hijos suyos en todo tiempo. A veces nos desfasamos. Pero hay una diferencia en el que reconoce la autoridad. Un gran temor de Dios lo envuelve. Y no sabe qué hacer al segundo. No lo deja pasar. Podemos decir, cualquiera de nosotros puede decir, tengo derecho a enojarme y a gritar lo que quiera. Pero cuando la luz del Señor, Él te alumbra, esa luz con que te alumbra es tan potente que anula tu razón, porque Él es el que tiene siempre la razón. Pablo quedó ciego cuando estaba camino a Damasco. Esa luz que le iluminó a este hombre le hizo ver su condición y al levantarse ya no era el mismo. Cuando Pablo se levantó ya no era el mismo. Todos sus razonamientos fueron hechos triza y de ahí para adelante ya no se fió él de su propia razón. El Señor Jesús toda su vida terrenal vivió encima de su razón. Si nosotros nos preguntamos, ¿pero qué razón tendría Jesús para experimentar la deshonra? ¿Por qué se dejó azotar así? ¿Por qué se dejó crucificar? ¿Por qué? ¿Por qué Él no abrió su boca? ¿Por qué Él no argumentó? ¿Por qué no pidió explicación? ¿Por qué no preguntó una aclaración? Porque Él se sometió a la autoridad de su Padre. Sencillamente obedeció. Y Él es nuestro ejemplo. Es verdad que hay un peligro en prescindir de los razonamientos, pero hay que leer la Escritura y pedir continuamente ayuda al Espíritu Santo, pedir discernimiento, porque la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, porque Dios nos revela las cosas por medio de su Espíritu. Entonces, ¿cuánto obedeces a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Porque Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Porque el obedecer, dijo Samuel, es mejor que los sacrificios. No hay donde perderse. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.